Hola, les doy la bienvenida entonces a la revisión del plugin Mic de la gente de Antares. Básicamente es un clásico que ha sido renovado y que su utilidad básica es emular diferentes modelos de micrófonos. Pero antes de iniciar entonces con esta revisión, quiero hablar un poquito sobre un asunto que sucedió hace unos días atrás en un vídeo. Es que una persona hizo un comentario bastante desobligante por el tipo de música que utilizaba como referencia en los videotutoriales. Pues déjame decirte que si eres de aquellas personas que en la casa no le enseñaron dos valores fundamentales, que son el respeto y la tolerancia, pues no podrás ver entonces mis vídeos. Si en la escuela quizás nunca vistes tampoco lo que es la diversidad, en donde tenemos un mundo pluriétnico, pluricultural, un mundo en donde cabemos todos, un mundo en donde hay diferentes razas, diferentes creencias, diferentes formas de expresar los sentimientos, hay diferentes géneros, pues entonces ese no es el espacio en el que debes estar. De hecho, la internet, el YouTube como plataforma de vídeo, lo que le enriquece es esa diversidad que encontramos de contenido y de personas que crean contenido. Así que si eres de aquellos que quizás por tu religiosidad no puedes aceptar que en un video utilice música que hable de Dios, entonces no mires mis vídeos, simplemente pasa de largo y no mires nada, ningún contenido en mi canal, porque eso no va a dejar de suceder, porque voy a seguir utilizando música cuyo mensaje, cuyo referente es Dios. Si tienes problemas con Dios, pues habla con Él. Si eres ateo, es problema tuyo. Ni te juzgo ni te ataco por eso, pero tampoco tienes que juzgarme y atacarme por creer y por utilizar la música que utilice en mis vídeos. Son mis gustos, son mis preferencias. Vuelvo y te repito, si no te gusta, el camino es largo y YouTube es extenso. Sigue buscando, sigue mirando otras revisiones y vas a encontrarlo. O lee el manual simplemente, eso es todo. Pero entonces no ataques a alguien que porque tiene creencias diferentes, porque su raza es diferente, aún porque su género es diferente, entonces lo vas a atacar. Entonces me parece a mí que te falta algo en la cabeza y te falta algo en el corazón. Pero pues no seré yo quien te juzgue, que te juzgue la misma vida, ¿ok? Así que, de nuevo reitero, si eres de aquellas personas que tienen prejuicios con los demás, porque son diferentes a ti, no son igualitos a ti, a tu perfección, entonces yo soy una de esas personas que soy diferente, tanto en gustos como en raza, como en credo y en otros factores hasta políticos. Así que no debes de mirar mis videos entonces, porque quizás te hagan daño, quizás te enfermen o acaben con tu espíritu y tu alma, ¿listo? Para aquellos que no tienen ese problema, que son gente de mente abierta, gente que pasó por la academia, tuvo formación, que tuvo valores en casa, pues entonces es este video tutorial, ¿ok? Vamos a hablar un poco entonces de este Mic, que es la nueva versión renovada del Mic Mother de Antares. Recuerdan aquellas versiones clásicas. De hecho, aquí en el canal hace unos años atrás les compartí la revisión del modelo 1.32, recuerdo la referencia específicamente, por ahí aún lo conservo, el cual venía en formato DirectX, ni siquiera venía en formato VST, sino DirectX. Para utilizarlo al presente en algún down debes utilizar, hablo de esa versión DirectX, debes utilizar un emulador, un software que cargue esos plugins y los pueda ejecutar dentro de tu down, ¿ok? Así lo hacía yo hasta hace poco, hasta que descarté esa opción y me pasé a los software que ofrece la gente de ICA Multimedia, en donde viene el Microphone también, que es otro emulador de micrófonos. La gente de Slate Digital tiene un excelente emulador de micrófonos y la gente de Townset también, hasta que regresó de nuevo a Antares con su Mic renovado. La estructura del mismo es igual a la anterior. Lo que hicieron fue lavarle la cara, colores un poco más modernos, mejoraron un poco el aspecto del texto para que sea un poco más claro, pero el funcionamiento en sí sigue siendo el mismo. Vamos a mirar un poco entonces de qué se trata. Tenemos la sección de la izquierda en donde tenemos para seleccionar el micrófono fuente, es decir, seleccionamos con qué micrófono grabamos las voces o grabamos un instrumento específicamente. De serie vienen más de 100 modelos. Tenemos aquí las referencias, tenemos los fabricantes, AKG, Alexis, Audio-Técnica. Miren, tenemos aquí una cantidad impresionante: Marshall, Neumann, Ottawa, RCA, Rode, en fin. Tú seleccionarías entonces el micrófono fuente con el que grabaste tu audio. Luego tienes aquí para ajustar los niveles de ganancia. Si quedó muy bajito quizás el volumen, puedes darle un poco más de ganancia, o si quedó muy alto, pues puedes reducir. Tenemos para ajustar la proximidad en pulgadas, tenemos para hacer corte de bajas frecuencias, para cambiar el patrón polar del micrófono si lo tuvieses, y tenemos también para agregar un poco de saturación, en este caso saturación de tubo. Con esta saturación lo que hacemos es darle entonces un poquito de armónicos a la señal para que la voz entonces adquiera un poco más de presencia escénica dentro de la mezcla como tal. Luego tenemos a la derecha la sección del micrófono que queremos modelar. Tenemos micrófono fuente y micrófono modelado. Tenemos igual el menú para seleccionar qué micrófono queremos modelar. Los mismos micros que tenemos como fuentes son los mismos que tenemos como micrófonos modelados. Simplemente seleccionas acá el fabricante y dentro del mismo pues seleccionas obviamente el modelo de micrófono que deseas. Luego tenemos aquí para ajustar la proximidad,
que aprovecho y explico este efecto. Básicamente es un aumento en las frecuencias graves y es el resultado de colocar un micrófono direccional cerca pues de una fuente de sonido, puede ser la voz. Entonces, si yo me acerco al micrófono y empiezo a hablar de esta manera, estoy reduciendo la proximidad y eso hace que la voz suene con mucha más presencia de graves, un poco más íntima. Quizás una voz muy útil para grabar canciones balada, para hacer podcast, para hacer mensajes reflexivos, qué sé yo, lo que necesites. Pero si no necesitas ese efecto tan marcado en tu voz, entonces con este control puedes reducir esa proximidad, es decir, reducir la presencia de frecuencias graves en la voz, y eso hará que se note la voz un poco más distante, ¿ok? Tenemos para hacer corte de bajas frecuencias, dependerá del micrófono, te dejará seleccionar los valores de frecuencia 75 Hz, 100 Hz, qué sé yo. Luego tenemos para usar el patrón polar, omnidireccional, cardioide, figura de 8, etc. Y tenemos el control de nivel de salida para ajustar de nuevo la ganancia, compensar si quizás se disparan los niveles, puedes reducir la ganancia al salir, ¿ok? Vamos a escuchar esto en acción, cómo funciona. Tengo una voz de referencia de un nuevo tema grabado, es simplemente parte de la estrofa. Aquí ya está mi cadena de plugins para la voz, puedes ver, voy a mostrarles aquí, tengo el Nectar inicialmente, del Nectar solamente estoy utilizando el de-easer, estoy utilizando un poco de ecualización y un poco de delay, ¿ok? Y estoy utilizando el amplitud estéreo del plugin. Luego tengo por acá, de la gente de Wave, tengo el Voice Centric, con unos ajustes específicos para voces líderes, un poco de delay, un poco de doubler. Y por acá tengo luego un ecualizador para limpiar, me gusta hacer cortes. Tengo un Rultec, el de la gente de Noise House, el EQ1A, me gusta muchísimo porque es una emulación de un plugin Rultec con el cual puedo a partir de 60 Hz cortar, atenuar frecuencias, pero también puedo a partir de los 10.000 Hz, 10K, puedo potenciar un poco las frecuencias altas y a la vez puedo atenuarlas, y aplico una atenuación a partir de las frecuencias superiores a los 20.000 Hz, ¿ok? Y en este caso tengo apagado la emulación analógica del mismo. Y por último tengo por aquí un compresor, el CLA 2A, que me encanta también, en el cual entonces le doy un poco más, controlo la dinámica de la voz y puedo darle entonces un poco más de volumen a la misma, más presencia en la mezcla, pero lo tengo en modo flat, es decir, no estoy emulando entonces la parte analógica, sino que estoy dejando la voz un poco más plana como venía. Y al final de la cadena utilizo el mid-mock, es decir, primero hago todo mi proceso como quiero que suene mi voz y después paso toda esa voz ya procesada a través del modelador de micrófono. Obviamente no hay reglas para eso, tú puedes emular primero el micro y luego pasar toda la voz por un proceso, pero eso es de gustos y no hay una regla escrita, ¿ok? Entonces vamos a escuchar esto sin el mic mod, escuchamos la voz con su proceso, con su cadena, sonaría así. He aprendido a vivir en tu gracia, he disfrutado ampliamente tu amor, tú mi motivo. Ok, eso es. Vamos a encender entonces el mic mod y voy entonces a seleccionar el micrófono fuente con el que grabé esas voces. Yo lo grabé con un micrófono AKG, el AKG 414, ¿ok? Selecciono entonces el micro. No voy a tocar ninguno de esos parámetros de proximidad ni corte de bajas frecuencias. Voy a dejarlo tal cual. Solamente voy a cambiar acá el micrófono que deseo modelar. En este caso, pues voy a jugar entonces con un micrófono que me gusta, el Browner. Voy a jugar con un Browner de válvulas. Voy a seleccionarlo. Y vamos a escuchar entonces tanto el antes como el después. Entonces vamos a escuchar la voz. He aprendido a vivir en tu gracia, he disfrutado ampliamente tu amor, tú mi motivo. Si notas, en el momento que enciendo el plugin, aquí voy paseando, cuando el momento que activo de nuevo el plugin, recibo un corte en bajas frecuencias. Esa parte que le da un poco más de cuerpo se pierde. Al parecer este micrófono lo que hace por naturaleza es cortar la presencia o ese rango de frecuencias que le da presencia o le da como ese cuerpo, esos graves a la voz. Escuchamos de nuevo. He aprendido a vivir en tu gracia, he disfrutado ampliamente tu amor. Y no estoy moviendo ningún parámetro del plugin, simplemente emulando el tipo de micro que seleccioné. Así que realmente coloriza la voz y hay un efecto sobre la grabación, me gusta, porque hay plugins que uno los aplica y realmente uno no percibe nada si no es moviendo y realizando ajustes bastante extremos. En este caso simplemente agregando un preset del tipo de modelado, ya tengo entonces un color específico para la voz o tengo un efecto mejor en el color o en el sonido de la voz. En este caso un corte de bajas frecuencias. Voy a jugar un poco con la proximidad. Entonces como la voz suena un poco distante, voy a darle mayor proximidad para que se sienta un poco más cerca, es decir, voy a darle un poco más de frecuencias graves. En la medida que le quite, vamos a
Vamos a darle un poco más de frecuencias graves a ver cómo se comporta. Tú mi motivo, he aprendido a vivir en tu gracia. He disfrutado ampliamente tu amor. Tú mi motivo, he aprendido a vivir en tu gracia. He disfrutado ampliamente tu amor. Allí notas el cambio real. Cuando no hay proximidad, pues obviamente entonces suena la voz distante, pero en el momento que empiezo a aumentar ese parámetro, los valores con ese parámetro, inmediatamente la voz se empieza a sentir un poco más cerca, un poco más pegada entonces al micro como tal. En este caso este micrófono, esta emulación, que es un micrófono de válvulas, no me permite hacer cortes de bajas frecuencias. Podrías hacerlo directamente acá en el micrófono fuente. Podrías haber activado aquí un corte a 75 Hz o hasta 150 Hz. Pero pues obviamente si le hacemos este corte con el efecto que él aplica de corte de graves, entonces la voz va a quedar un poco más delgada. Es cuestión de probar y si te gusta, pues entonces lo dejas, claro está. Y también puedes ajustar el tipo de patrón que estás emulando. En este caso está en cardioide. Este micro al parecer también funciona como ovni, entonces podrías colocarlo aquí en omnidireccional y estar emulando ese patrón polar. En mi caso, esa voz fue grabada en un patrón cardioide, entonces pues voy a dejarlo como tal. Y ya jugar un poco con la saturación. Vamos a darle un poco más de caña. Tú mi motivo, he aprendido a vivir en tu gracia. Y si te dispara el nivel, entonces simplemente con este control de salida. He disfrutado ampliamente tu amor. Y escuchamos esto en contexto, a ver cómo se comporta. Voy a apagar el plugin y escuchamos. Tú mi motivo, he aprendido a vivir en tu gracia. He disfrutado ampliamente tu amor. Tú mi motivo, he aprendido a vivir en tu gracia. He disfrutado ampliamente tu amor. Ok, si hay un cambio significativo, entonces vamos a cambiar ahorita de micrófono modela. Vamos a jugar con un clásico también de esos que muchos soñamos tener, un Neumann. Me encanta el Neumann. Vamos con el U87. Ok, y vamos entonces a escuchar esto. Desactivo por un momento para escuchar y mirar las diferencias del antes y el después. He aprendido a vivir en tu gracia. He disfrutado ampliamente. Hace un trabajo similar al Browner, aunque menos fuerte el corte de graves que hace. En este caso un corte un poco más abajo, es decir, le conserva un poco el cuerpo a la voz, pero hay un corte de frecuencias graves. Aquí podemos manipular entonces, como les indico, la proximidad. Aquí se nos permite cambiar, activar el corte de bajas frecuencias. Tu amor, tú mi motivo. Y al activarlo, entonces ya tenemos un corte mucho más pronunciado, muy similar al Browner que probamos hace un momento. Entonces es cuestión de gustos utilizarlo. Tenemos también para cambiar el patrón cardioide u omnidireccional. Y también para obviamente jugar con la saturación de tubo que tenemos acá. Aprendido a vivir en tu gracia. He disfrutado ampliamente tu amor. Tú mi motivo. He aprendido a vivir en tu gracia. He disfrutado ampliamente tu amor. Tú mi motivo. Y eso es básicamente, amigos, entonces el Mic Mobs de Antares, un clásico emulador de micrófonos, el cual puede ser útil utilizarlo no solamente con voces, sino con guitarras, con saxofones, con cualquier instrumento de viento que tengas o cualquier sonido que hayas capturado y que quieras de pronto darle un tono diferente, utilizando en este caso un emulador de micrófonos, no utilizando otro tipo de procesador, pues es una opción bastante interesante. Lo que resta es que tú mismo lo pruebes para que te des cuenta si realmente le aporta algo significativo a tus procesos musicales, y no pues simplemente, como acostumbro decir, lo dejas pasar. Hay muchos más en el mercado, como les mencioné al inicio de la revisión. Puedes probar las otras marcas, a ver cuál se acerca más a lo que estás buscando. El de ICA Multimedia realmente también es muy bueno. No dan específicamente nombres de marcas comerciales. Tendrás que leer el manual, porque en el manual es que ellos te dicen en cuál es la emulación en sí. No lo colocan por cuestiones de copyright, pero pues hacen bien el trabajo también, así que es una opción para probar. Quizá les traiga más adelante la revisión de ese Mic Room de la gente de ICA Multimedia. ¿Okay? Pues con esto cierro. Si la información compartida te aportó en algo, te puede ser útil,
pues simplemente dale like al video, coméntalo, compártelo para que otros también la puedan observar y conocer este plugin si quizás no lo conocen, porque quizás sean nuevos en este mundo de la producción musical, pues que conozcan la diversidad de herramientas que tienen a disposición para trabajar. Si eres nuevo por acá, pues te invito para que te suscribas al canal, activa la campana para futuras notificaciones de futuros vídeos y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.